A pesar de que se trata de los textos más analizados durante más tiempo, la Biblia continúa encerrando enigmas que no se han podido desentrañar durante más de 2000 años de estudios e investigaciones. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra o se encontraba el jardín del Edén, el lugar bíblico en el que se produjo la caída después de que Adán y Eva comieron el fruto del árbol prohibido? Tampoco se sabe qué era exactamente el maná, el alimento que Dios proporcionó a los israelitas durante su travesía de 40 años por el desierto. A pesar de que, según las Escrituras, Sodoma y Gomorra fueron unas famosas ciudades destruidas por Dios con una lluvia de fuego, no se sabe exactamente dónde estaban ni se cuenta con evidencia sobre su existencia. Hoy conoceremos tan solo 12 enigmas del Antiguo Testamento y la Biblia hebrea que los estudiosos e investigadores no han podido descifrar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Dónde se encuentra el Jardín del Edén? El Jardín del Edén, también llamado paraíso terrenal, es el paraíso bíblico descrito en los capítulos 2 y 3 del Génesis y en el libro de Ezequiel. Génesis 2 y 14 dice, «Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos». El nombre del uno era Pisón, que es el que rodea toda la tierra de África, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también Bedelía. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cas, el nombre del tercer río es Jaquetel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Eufrates. De los 4 ríos mencionados en el Génesis, el único existente que ha conservado el nombre bíblico es el Eufrates, el Jaquetel es el nombre antiguo del Tigris. Con estas vagas pistas, se han sugerido varias ubicaciones para el lugar donde, según la Biblia, se produjo la caída de Adán y Eva tras comer desobedeciendo a Dios el fruto del árbol prohibido. Estas localizaciones incluyen la cabecera del Golfo Pérsico, donde los ríos Tigris y Eufrates desembocan en el mar, y Armenia. Otros teorizan que el Jardín del Edén abarcaba toda la media luna fértil, la región de casi medio millón de kilómetros cuadrados que incluye territorios de los actuales Irak, Jordania, Israel, la Autoridad Palestina, Líbano, Siria, Kuwait y Turquía. Algunos lo sitúan en una región de gran tamaño en Mesopotamia, la meseta nacional de Armenia y las tierras altas armenias. También ha sido postulada la posibilidad de que el Jardín del Edén estuviera en la región iraní de Tebriz, según el arqueólogo británico David Roll, aunque esta candidatura ha logrado poco respaldo entre los académicos. El Nuevo Mundo también ha sido propuesto como posible ubicación. El teólogo noruego Tere Stordalen interpreta que el libro de Génesis sitúa el paraíso terrestre en el Líbano, señalando que existen conexiones entre el Jardín del Edén y los bosques libaneses. El erudito bíblico polaco-belga Edward Lipinski y el especialista en el Antiguo Testamento Peter Cahill M.C. Carter han propuesto que el Jardín de los Dioses, el equivalente sumerio más antiguo del Jardín del Edén, se relaciona con un santuario de montaña en las cordilleras del Líbano y el Antil Líbano. La ciudad de Jerusalén también ha sido postulada como posible sede del paraíso terrestre. Algunos grupos religiosos sostienen que el Jardín del Edén se encuentra fuera del Medio Oriente. La religión mormona lo sitúa en el condado de Jackson, Missouri, en Estados Unidos. La Sociedad Panacea, un grupo milenarista inglés fundado en 1919, creía que el Edén estaba en Butte, Inglaterra, mientras que el predicador estadounidense El Cabay sostuvo que se encontraba en las orillas del río Pelchecoule, cerca de la ciudad de Bristol en Florida. Número 2. ¿Qué es el maná? En el Antiguo Testamento, el maná es una misteriosa sustancia que alimentó a los israelitas por 40 años en el desierto. La Biblia y el Corán mencionan el maná como una sustancia comestible que Dios les dio a los israelitas mientras vagaban por el desierto antes de la conquista de Canaán, pero no identifican con exactitud qué tipo de alimento era. El libro del Éxodo describe el maná como una cosa fina, parecida a copos, y el libro de Números lo señala como llegando con el rocío durante la noche. Éxodo agrega que tenía que ser recogido antes de que se derritiera por el calor del sol y que su tamaño era como el de una semilla de cilantro, pero de color blanco. Números lo describe como de apariencia parecida al bedelio, la resina gomosa de sabor amargo de algunos árboles, y añade que los israelitas lo machacaban y lo molían para hacer unas tortas que luego horneaban. Éxodo agrega que el maná crudo sabía como a obleas con miel. Los israelitas recibieron la instrucción de comer solo el maná recolectado en el día porque, si se guardaba, criaba gusanos y apestaba.
Si se almacenaba antes del Sabbat, no se dañaba. Algunos teólogos identifican al maná como la miel cristalizada producida por ciertos insectos en el entorno desértico. Esta melaza se seca rápidamente, convirtiéndose en un producto pegajoso. A comienzos del siglo XX, los árabes vendían esta miel con el nombre de maná celestial. El Talmud de Babilonia afirma que las diferencias en las descripciones se debían a que el sabor variaba dependiendo de quién lo comía, a miel para los niños, a pan para los jóvenes y aceite para los ancianos. Sin embargo, parece improbable que un producto compuesto básicamente por azúcares pudiera saciar a miles de israelitas hambrientos durante 4 décadas. Además, está la dificultad de convertir el material en tortas. Otro tipo de melaza que ha sido asociada con el maná bíblico es la del roble turco, elaborada por pulgones, que tiene un aspecto blanco como el alimento que sostuvo a los israelitas según la Biblia. Este producto era común en el este de Turquía, el norte de Irak y el oeste de Irán, y cuando se seca, forma grumos cristalinos que se endurecen y son machacados para añadirlos a la masa del pan. Otros estudiosos han postulado que el maná era una forma de líquenes, asociaciones de hongos y algas. Estos organismos pueden caer al suelo y en algunas partes de Asia, la especie de Lecanora esculenta forma capas de hasta 20 centímetros de espesor. Número 3. ¿Cuál era el lugar exacto donde se encontraban Sodoma y Gomorra según la Biblia? Sodoma y Gomorra fueron 2 ciudades destruidas por Dios por sus pecados con una lluvia de fuego y azufre caída del cielo, según las Escrituras. Formaban parte de las 5 ciudades del valle de Sidim en el Mar Muerto, junto con Admad, Sebim y Bella. El valle, Val de Sidim o Valle de los Campos, era descrito como un lugar paradisíaco que ocupaba un área aproximadamente circular en el valle inferior del Mar Muerto, actualmente sumergido bajo las aguas. También son descritas como las 5 ciudades de la llanura, en alusión a la llanura del Jordán. Resulta claro que estaban localizadas en las cercanías del Mar Muerto, puesto que las montañas se acercan a la costa por el este y el oeste. Es de suponer que las ciudades estuvieron en el norte o el sur del Mar Muerto. Varios comentaristas han defendido ambas localizaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, la referencia a pozos de betún en Génesis 2 y 10 inclinaría la elección hacia el sur, ya que este tipo de asfalto solía extraerse en la cuenca sureña del Mar Muerto. Una popular teoría que continúa vigente es que las ciudades de la llanura se encontraban al sur del Mar Muerto y fueron cubiertas por las aguas desde la década de 1960, cuando el Mar Muerto ha perdido cerca de 1/3 de su superficie por retroceso de las aguas que continúan haciéndolo a un ritmo aproximado de 1 m por año. Sin embargo, las exploraciones de la cuenca seca no han revelado evidencias de la existencia de antiguas ciudades. Fue sugerido que, asumiendo que las ciudades existieron, Sodoma y Gomorra quizá fueron destruidas por un desastre natural. Una teoría es que la región del Mar Muerto fue devastada por un fuerte terremoto entre los años 2100 y 1900 a.C., que posiblemente desencadenó lluvias de alquitrán hirviente. Esta hipótesis es respaldada por el hecho de que las ciudades se encontraban cerca de la falla del valle del río Jordán. Sin embargo, no existen evidencias ni relatos que sustenten este hipotético terremoto, y tanto esta teoría como la que afirma que las ciudades fueron destruidas por un volcán se consideran improbables. El historiador griego Estrabón aseveró que lugareños que vivían al sur del Mar Muerto afirmaban que una vez hubo 13 ciudades habitadas en esa región, de las cuales Sodoma era la metrópoli. Estrabón identificó el extremo suroeste del Mar Muerto como el sitio de la Sodoma bíblica. En 1973, Walter Rust y Thomas Shaw descubrieron en Haifa un gran cementerio de la Edad del Bronce antiguo, pero en 1993, la arqueóloga Nancy Lapp dijo que Haifa no había tenido ocupación durante la Edad del Bronce y que el cementerio descubierto por Rust y Shaw era de la Edad del Bronce temprana con muros de la Edad de Hierro. Número 4. ¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza según el libro del Éxodo? El Arca de la Alianza es un cofre de madera cubierto de oro, construido por Moisés siguiendo detalladas instrucciones de Dios para guardar las tablas de la ley, las 2 tablas de piedra conteniendo los 10 mandamientos, según la epístola de los Hebreos del Nuevo Testamento. El arca también guardaba la vara de Aarón y una vasija con maná, el alimento que, según las Escrituras, Dios proporcionó a los judíos durante su travesía de 40 años por el desierto antes de la conquista de Canaán. El libro del Éxodo describe que Yahvé instruyó a Moisés para que construyera un arca de 2.5 codos de largo y 1.5 de ancho y de alto,
equivalentes respectivamente a 111 y 67 centímetros. La madera debía ser de acacia y el arca tenía que ser revestida de oro puro por dentro y por fuera, según la Biblia y la tradición judía. Salomón, el hijo de David, construyó el primer templo de Jerusalén y colocó el arca en el Santo Sanctum, o lugar santísimo. Después de la muerte de Salomón, el primer libro de Reyes capítulo 14 narra que el faraón Ismael saqueó Jerusalén y se llevó los tesoros del templo, aunque sin precisar si el arca formó parte del botín. El arca de la alianza reaparece en la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 35, cuando el rey Josías, reinante entre los años 640 y 609 a.C., ordenó a los levitas que pusieran el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo del rey David. Esto ha llevado a algunos estudiosos a pensar que el arca fue escondida en un sitio seguro durante la invasión egipcia y después restituida a su lugar en el templo. La desaparición del arca de la alianza en el año 587 a.C., cuando los babilonios, al mando de Nabucodonosor II, destruyeron Jerusalén y el templo de Salomón, es el momento histórico que se asume como el de la pérdida del arca de la alianza. Primero de Esdras, un libro apócrifo escrito al menos en el siglo III a.C., señala que los babilonios se llevaron los vasos del arca de Dios y los tesoros del rey junto con los cautivos, pero no especifica qué pasó concretamente con el arca. Los textos que narran la vida de los cautivos judíos en Babilonia nada dicen sobre el arca de la alianza. Desde entonces, esta se convirtió en el objeto más buscado. Con el advenimiento del cristianismo, casi 600 años después, el Santo Grial, la copa que utilizó Jesús durante la última cena, se unió al arca de la alianza para formar las dos reliquias más buscadas. Durante los últimos 2 milenios, se han realizado numerosas búsquedas para localizar el arca de la alianza, sin éxito. Existen diversas teorías que la sitúan en lugares como Etiopía, el monte Níbou, el templo de Salomón en Jerusalén, el monte de la tumba en Jerusalén y otras localizaciones aún más remotas. Número 5. ¿Quiénes eran los Nefilim? Los Nefilim constituyen una presencia enigmática en las escrituras y han intrigado a los eruditos y creyentes por igual durante siglos. Estos misteriosos personajes de gran tamaño, fuerza y poder son presentados como descendientes de ángeles rebeldes y mujeres humanas en el libro de Enoc, un texto reconocido por las iglesias cristianas de Etiopía y Eritrea. Otros textos los ven como descendientes de Caín y de Set, el primer y tercer hijo de Adán y Eva, según el Génesis. La primera y principal referencia bíblica a los Nefilim se encuentra en Génesis 6, 1-4, que dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los espías de Moisés, enviados para explorar la tierra de Canaán según Números 1 y 10, informaron de la existencia de Nefilim en ese territorio antes de ser conquistado por los israelitas. Los espías de Moisés se sintieron como langostas en comparación con los gigantescos seres que dijeron: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así nos parecíamos a ellos. Primero de Enoc afirma que eran grandes gigantes cuya altura era de 300 codos, equivalente a 138 metros de estatura. Esta presunta raza de gigantes híbridos supuestamente se extinguió durante el diluvio. Algunos teólogos, incluyendo a San Agustín, Juan Crisóstomo y Juan Calvino, adoptaron la visión de que los ángeles que engendraron a los Nefilim eran varones humanos del linaje de Set. En 1577, una serie de grandes huesos encontrados cerca de Lucerna fueron interpretados como pertenecientes a un gigante antidiluviano de casi 6 metros de estatura, lo que parecía corroborar la existencia de estos gigantes. Sin embargo, se descubrió que los huesos eran de mamut. Número 6. Las especificaciones técnicas para construir el Arca de Noé. El relato bíblico del Éxodo, así como la construcción del Arca de la Alianza, Dios también prefirió dar a Noé las especificaciones precisas para fabricar el arca con la que se pondría a salvo del diluvio universal. Génesis 6, 11-14 contiene las instrucciones divinas a Noé.
Hazte un arca de madera de goufer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Hablando en la terminología de la construcción naval, el barco de la salvación tenía 138 metros de eslora, 23 metros de manga y 13.8 m de puntal. A diferencia del arca de la alianza, que Dios mandó a hacer de acacia, una madera ampliamente conocida, se desconoce que era el goufer. El pasaje del arca de Noé es el único bíblico que la menciona. Se ha especulado que podría ser ciprés, pino o cedro, ya que los constructores de barcos del antiguo Cercano Oriente preferían el ciprés y el cedro por su mayor durabilidad y resistencia. Se cree que los 3 pisos del arca de Noé reflejan las 3 partes en las que los pueblos antiguos, incluyendo los hebreos, dividían el universo: cielo, tierra e inframundo, tripulantes y pasajeros. Los tripulantes y pasajeros del arca fueron Noé, su familia y una pareja macho y hembra de todos los animales del mundo. La familia de Noé que lo acompañó fueron su esposa Naamá, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. Una de las controversias sobre el relato del arca es cómo hicieron tan pocas personas para controlar una pareja de todos los animales del mundo. Se supone que había elefantes, hipopótamos, rinocerontes, caballos, vacas, ovejas, perros, cocodrilos, águilas y una lista interminable de animales. El profesor e investigador de la Universidad Javeriana de Bogotá, Fernando Vázquez Rodríguez, señala que la distribución de los animales había sido pensada con cuidado. En jaulas estaban los más salvajes, las aves en el techo del enorme barco, los rumiantes en pequeños establos, los reptiles en un rústico estanque, un sinnúmero de roedores vagaban entre los pasadizos y los monos se colgaban de los maderos de la barca. Todo parecía lo suficientemente organizado a pesar de la estrechez natural de aquel espacio oscuro y repleto de sonidos de diversa especie. Número 7. La ruta que tomaron en el Éxodo. Al igual que otros grandes sucesos reseñados en las Escrituras, el relato bíblico del éxodo israelita desde Egipto incluye una gran cantidad de referencias geográficas y sigue siendo uno de los asuntos más discutidos entre los estudiosos, que han propuesto numerosas teorías. La gran mayoría de las referencias geográficas proporcionadas en el relato son objeto de controversia, incluyendo el lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, la ubicación del monte Sinaí y las diversas paradas a lo largo del viaje. Se han establecido algunas ubicaciones con cierto grado de consenso, pero incluso estas no están exentas de puntos de vista opuestos. Según el itinerario presentado en Números 33, la ruta del Éxodo contó con 42 estaciones o lugares en los que pararon los israelitas después de salir de Egipto. Comentaristas bíblicos como San Jerónimo, Beda y San Pedro Dmiano escribieron sobre las estaciones y los significados de sus nombres hebreos, y Dante Alighieri dividió su primera obra, La Divina Comedia, en 42 capítulos, modelando el Éxodo. La localización de muchas de las estaciones del Éxodo israelita es una tarea casi inviable. Aunque la mayoría de los estudiosos admiten que el relato del Éxodo puede tener una base histórica, el acontecimiento en cuestión habría tenido poco parecido con la emigración en masa y los 40 años posteriores de nomadismo en el desierto descritos en el libro bíblico. Si hubo un éxodo a menor escala, no se ha encontrado ninguna evidencia de él en el registro arqueológico, por lo que la arqueología no puede dar pistas sobre la ubicación actual de las estaciones. Las descripciones demasiado generales complican el establecimiento de la célebre ruta bíblica. Un ejemplo es Mara, el quinto lugar en el que los israelitas pararon durante el viaje, descrito solo como un lugar donde el agua de beber era demasiado amarga. Este dato es claramente insuficiente para hacer una asociación de lugar sobre un evento que se supone que ocurrió hace más de 3.400 años. Otras estaciones se identifican en términos muy relativos, como el desierto de Sin, descrito simplemente como el área entre Elim y el monte Sinaí, haciendo imposible determinar el lugar de ubicación de numerosos lugares de parada. Otras ubicaciones centrales de la narración, como el mar de juncos, el monte Sinaí y Ramsés, carecen de una identificación positiva, lo que hace más difícil trazar un mapa plausible del viaje de los israelitas durante el Éxodo. Las identificaciones propuestas para las estaciones son casi completamente conjeturales. Con estas limitaciones, resulta prácticamente imposible establecer cuál fue la ruta seguida por la nación israelita durante el Éxodo.
Número 8. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Un basamento central de la autoridad histórica de la Biblia fue la tradición de que había sido compuesta por los principales actores o testigos oculares de los eventos descritos. De esta forma, el Pentateuco fue atribuido a Moisés, el libro de Josué a Josué, y así sucesivamente. Sin embargo, en el siglo XI y posteriores, eruditos como el judío zaragozano Abraham Ibn Ezra empezaron a señalar algunas contradicciones intrínsecas al Antiguo Testamento. Por ejemplo, que Moisés no podía haber escrito un relato de su propia muerte en Deuteronomio 34. Estas ideas se hicieron más visibles durante la Reforma Protestante y el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra de 1651, Leviatán, señaló que los textos bíblicos en sí mismos proporcionaban evidencia significativa de cuándo habían sido escritos. Hobbes señalaba que los lectores debían guiarse por lo que leían en el texto en lugar de confiar en tradiciones posteriores, dijo el filósofo inglés. Debe ser la que se nos ofrece desde los libros mismos. Y esta luz, aunque no nos muestra quién es el autor de cada libro, no es inútil para darnos conocimiento del tiempo en que fueron escritos. Usando las pistas textuales, Hobbes encontró que era imposible que Moisés hubiera sido el autor del Pentateuco. También creía que Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas fueron escritos mucho después de los eventos que describen el Pentateuco. Tuvo muchos autores. El filósofo judío del siglo X Berek Spinouse se hizo eco de las dudas de Hobbes sobre la procedencia de los libros bíblicos y elaboró la teoría de que la redacción final de estos textos fue posterior al exilio babilónico, bajo los auspicios de Esdras, un importante sacerdote y escriba judío del período temprano del Segundo Templo de Jerusalén. En 1678, el sacerdote francés Richard Simon apuntó que la mayor parte de las sagradas escrituras que nos han llegado no son más que compendios y resúmenes de actas antiguas que se conservaban en los registros de los hebreos, en lo que probablemente fue el primer ejercicio de crítica textual bíblica en el sentido moderno. A finales del siglo XIX, ya había suficiente consenso académico acerca de que el Pentateuco, el conjunto de los primeros 5 libros bíblicos, era obra de muchos autores que escribieron desde la época de David, en torno al año 1000 a.C., hasta la época de Esdras, a mediados del siglo V a.C., y que el libro fue compuesto en torno al año 450 a.C. Número 9. El enigma de la historia de Moisés. Los eruditos tienen diferentes opiniones sobre la historicidad del personaje que, según la Biblia, guió al pueblo de Israel durante el Éxodo. Aunque el consenso académico moderno es que la persona bíblica del profeta es en gran parte mítica, al tiempo que sostiene que una figura similar a Moisés puede haber existido en algún lugar del sur de Transjordania. A mediados o a finales del siglo X a.C., los estudiosos igualmente admiten que es muy poco lo que la arqueología puede hacer para confirmar o negar la historicidad de Moisés. Algunos eruditos como Siot y Conrad Smith consideran a Moisés una figura histórica, según Solomon y Goyana. Existen 3 puntos de vista predominantes entre los eruditos bíblicos respecto a Moisés. Uno postula que es un mito, otro se esfuerza en resaltar el papel decisivo de la figura mítica o real en la formación de la religión y la cultura judía, y uno tercero observa elementos tanto históricos como legendarios en el personaje. Según el comentario oficial de la Torá para el judaísmo conservador, es irrelevante si el Moisés histórico existió, y lo llaman el héroe nacional folclórico. No existen evidencias arqueológicas que confirmen su existencia. El historiador cultural J. Asman sostiene que no se puede saber si Moisés vivió alguna vez porque no hay rastros de él fuera de la tradición. Si bien se supone que vivió la primera parte de su vida en Egipto y que su nombre es egipcio, ninguna fuente egipcia anterior al siglo I a.C. menciona ni al personaje ni al éxodo que presuntamente lideró. Tampoco se ha encontrado en Egipto ninguna prueba arqueológica que respalde la historicidad ni de Moisés ni del Éxodo. El filólogo estadounidense David Adams Lehman afirma que Moisés es un héroe mítico y la figura central de la mitología hebrea. El Oxford Companion to the Bible señala que la historicidad de Moisés es la suposición más razonable que se puede hacer sobre él, ya que su ausencia dejaría un vacío que no se podría explicar. Aunque la mayoría de los eruditos modernos están dispuestos a apoyar la versión tradicional de que Moisés escribió los 5 libros de la Torá, hay muchos que piensan que el liderazgo del profeta está muy firmemente asentado en la memoria colectiva de los israelíes para descartarlo como una ficción. Número 10. ¿Por qué el Antiguo Testamento no menciona los dinosaurios?
La ciencia moderna ha demostrado suficientemente que los dinosaurios alguna vez existieron, pero la Biblia no habla de estos gigantescos reptiles que empezaron a vagar por la Tierra hace 245 millones de años. El texto bíblico menciona, sin embargo, dos criaturas que no solo son descritas como monstruos aterradores sino que tenían características sobrenaturales. En comparación con la fauna de los tiempos bíblicos y la de hoy, Job 40, 15-19 describe a una de estas criaturas, Behemoth. Mira a Behemoth que yo hice contigo, come hierba como el ganado. Mira la fuerza de su espalda y la fuerza de los músculos de su vientre. Tiene la cola rígida como un cedro. Los tendones de sus muslos están firmemente entrelazados, sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Eres la primera de las obras de Dios, solo su hacedor puede desenvainar la espada contra él. ¿Es esta criatura una alusión bíblica a un dinosaurio? Y si fuera así, ¿por qué solo hay uno y se hicieron los demás dinosaurios? ¿Eran los monstruos bíblicos animales reales? Por otra parte, el Salmo 74, 13-14, atribuido a David, señala, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas, quebrantaste las cabezas de Leviatán. Lo diste por alimento al pueblo que moraba en el desierto. Esta referencia a otro monstruo bíblico no es tan aterradora como el Behemoth, pero describe una cosa de varias cabezas. David estaba describiendo monstruos reales. Actualmente, se informa a menudo sobre descubrimientos de nuevas especies y la extinción de otras. Estos seres bíblicos parecen tener orígenes sobrenaturales. Pero por otra parte, en la tierra han vivido y continúan viviendo criaturas bastante extrañas. Número 11. La ciudad de Jericó. La ciudad más vieja del mundo mencionada en el Antiguo Testamento, ubicada en Cisjordania, Jordania, es famosa por ser la ciudad habitada más antigua del mundo, fundada en el año 9600 a.C. Jericó es una de las ciudades más antiguas del planeta, así como la localidad con la muralla defensiva más antigua que se conozca. Los arqueólogos han excavado más de 20 asentamientos sucesivos en Jericó, el más antiguo de hace 11,000 años, casi al principio del Holoceno, la época geológica que comenzó justo tras el final del último periodo glacial. La abundancia de manantiales dentro y cerca de Jericó ha sido una de las principales causas de la antigüedad y longevidad de la localidad. Escrita en la Biblia como la ciudad de las palmeras, las escrituras cuentan la historia de la batalla de Jericó, en la que Josué condujo a la victoria a los israelitas que capturaron así su primera ciudad en la tierra prometida. Según la Biblia hebrea, la ciudad fue conquistada de manera milagrosa por los israelitas que derribaron su muralla con el sonido de sus trompetas. Según los evangelios, Jesús hizo milagros en Jericó. Los evangelios afirman que Jesús de Nazaret pasó por Jericó, donde, según Mateo 20, sanó a unos mendigos que estaban sentados en la orilla del camino. Igualmente, según Lucas 18, en Jericó Jesús inspiró a Zaqueo, un recaudador de impuestos, a arrepentirse de sus acciones deshonestas. La parábola del buen samaritano tiene como escenario el camino de Jerusalén a Jericó. Después de la caída de Jerusalén ante los ejércitos romanos de Vespasiano y Tito durante la gran revuelta judía del año 70 de la era común, Jericó declinó y en el año 100 después de Cristo era una pequeña localidad con una guarnición de la Roma imperial. En el siglo XV era otomana y en el siglo XVII, el viajero francés Laurent de Arbeo la describió así, hoy desolada y compuesta solo por unas 50 casas pobres en malas condiciones. La llanura que la rodea es extremadamente fértil, el suelo es medianamente graso pero está regado por varios riachuelos que desembocan en el Jordán. A pesar de estas ventajas, solo se cultivan los jardines adyacentes a la ciudad. Fue de dominio británico durante el mandato y pasó a control jordano en 1948, ocupada por Israel en 1967, y fue la primera ciudad entregada para administración a la autoridad palestina. Número 12. La ciudad de Ofir. Ofir es un puerto mencionado en la Biblia, célebre por su riqueza. Su existencia está atestiguada por un fragmento de cerámica inscrito del siglo VII a.C., encontrado en la actual Tel Aviv en 1946, que dice oro de Ofir para Bet John 30 ciclos. Se desconoce cuál era la ubicación de Ofir.
Aunque el fragmento de cerámica lo confirma como un lugar real desde el que se importaba oro, los libros de los reyes y de las crónicas mencionan una expedición conjunta a Ofir por el rey Salomón y el rey Tirio, que primero retornó con grandes cantidades de oro, piedras preciosas y madera de sándalo. El oro de Ofir era famoso y es mencionado en varios libros de la Biblia hebrea. Se afirma que cada 10 años, el rey Salomón recibía un cargamento procedente de Ofir con metales y piedras preciosas, marfil, sándalo, pavos reales y monos. Su ubicación ha sido buscada sin éxito durante siglos. Arqueólogos, estudiosos bíblicos y otros interesados han intentado por años establecer la localización exacta de Ofir. Varios estudiosos modernos afirman que probablemente se encontraba en el suroeste de la península arábica, en el área del actual Yemen, misma localización posible del reino de Saba. Otra posibilidad es la costa oeste del Mar Rojo, en el continente africano, basada en que el nombre de la ciudad posiblemente es una derivación del de la etnia etíope Far. Otras localizaciones la alejan hacia el subcontinente indio. El historiador judeo-romano Flavio Josefo conectó Ofir con Copen, un río indio asociado a una parte de Afganistán. Algunos incluso la remiten al Nuevo Mundo, señalando que su abundancia de plata provenía del Potosí. Desde el jardín del Edén hasta la enigmática ciudad de Ofir, estos misterios nos recuerdan lo mucho que aún queda por descubrir sobre la Biblia, uno de los textos más influyentes de la humanidad. A lo largo de este vídeo hemos explorado 12 preguntas que han intrigado a historiadores, teólogos y arqueólogos durante siglos. Cada una de ellas nos invita a reflexionar y a investigar más sobre las raíces de nuestra historia y espiritualidad. Si este vídeo te pareció interesante, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión o si tienes teorías sobre alguno de estos enigmas. Y, por supuesto, si eres nuevo aquí, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás nuestros próximos contenidos donde seguimos descubriendo los misterios de la Biblia y su impacto en nuestra historia y cultura. Recuerda las palabras de Proverbios 25, 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.